Bien, pues voy a explicar un ejercicio de cinemática típico de cuarto de la ESO, bachillerato. A lo mejor lo habéis visto más habitualmente en horizontal, con un coche que sale de una ciudad y se encuentra con otro coche de otra ciudad. Este es muy parecido, bueno, es básicamente lo mismo, pero en vertical. O sea, lo que hay que calcular es el punto en el que se encuentran estas dos pelotas. Entonces, vamos a leer el enunciado. Dice, desde el suelo se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. En el mismo momento se deja caer otra piedra desde una altura de 20 metros y nos piden que determinemos a qué altura y en qué momento se encuentran. Entonces, para resolver el problema, lo primero yo creo que ayuda mucho hacer un dibujo de la situación que nos plantean. Lo segundo, pues sería identificar el tipo de movimiento que se da en cada uno, en cada uno de las piedras, ¿no? Este primero, por ejemplo, el que se deja caer desde una altura de 20 metros, sería el típico caso de movimiento de caída libre, ¿no? O sea, es un movimiento acelerado, ¿no? Porque actúa sobre esta piedra la aceleración de la gravedad. Entonces, ya tendríamos identificado este movimiento, caída libre. Y sabemos que en la caída libre pues existe la aceleración de la gravedad. Y el segundo tipo de movimiento pues sería este, o sea, la piedra que se lanza verticalmente desde el suelo hacia arriba. Sería un lanzamiento vertical. Entonces, una vez que ya tenemos identificados los dos tipos de movimientos, que básicamente serían movimientos acelerados en vertical, pues ahora simplemente tendríamos que ver cómo resolverlo, ¿no? Pues lo que nos piden es determinar la altura y en el momento en el que se encuentran. Entonces, ¿qué ocurre o de qué manera podemos relacionar ambas piedras en el momento en el que se encuentran? Bueno, pues en el momento en el que se encuentran, ambas tienen la misma altura, ¿no? O sea, la pelota que va cayendo y la pelota que va subiendo tienen, digamos, la misma altura en el momento en el que se encuentran. Entonces, podemos decir que, o sea, podemos llamar, por ejemplo, a la pelota esta que cae, la llamamos, por ejemplo, A, ¿no? Y a esta pelota la llamamos B. Entonces, o pelota 1 y pelota 2. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en el momento en el que se encuentran, la altura de la pelota A es igual a la altura de la pelota B. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, esta condición, ya podríamos plantear las ecuaciones que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces, si en el movimiento, esto sería un movimiento rectilíneo, porque va a línea recta, y lleva una aceleración, digamos, constante, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, para este tipo de movimiento acelerado, la ecuación que utilizamos sería la siguiente. La voy a escribir aquí, un segundo. Ecuación. Vale, la ecuación que utilizaríamos sería la ecuación de posición. Vale, tendríamos ya aquí la ecuación. Entonces, el siguiente paso pues sería definir el sentido positivo del movimiento y el sentido negativo. Entonces, podemos decir que todo lo que vaya hacia arriba, pues nosotros lo establecemos como que va a tener, como son vectores, ¿no? Velocidad, aceleración, son magnitudes vectoriales, entonces tienen un módulo, dirección y sentido. Entonces, nosotros podemos establecer un sentido en el que los vectores que vayan hacia arriba sean positivos y los que vayan hacia abajo sean negativos. Entonces, tendríamos que plantear esta ecuación. Esto sería un signo menos para lo que vaya con, o sea, cuando bueno, sería un sentido menos siempre porque la aceleración de la gravedad va hacia abajo y nosotros hemos dicho que lo que vaya hacia abajo va a ser, los vectores que vayan hacia abajo van a ser negativos y los vectores que vayan hacia arriba van a ser positivos. Entonces,
vamos a plantear esta ecuación, la ecuación de posición de este tipo de movimiento, o la ecuación de altura, o como queráis, como lo veáis más claro. Entonces, vamos a plantear la ecuación de posición de la piedra que hemos llamado A. Sería la altura, esto es la altura en el punto en el que se encuentran, y sub 0 es la altura inicial de la que parte, pues sería 20 metros. La velocidad inicial desde la que parte, pues en este caso el objeto es abandonado a una cierta altura del suelo. Pues, o sea, es abandonado a una cierta altura del suelo significa que si se abandona, digamos, desde el reposo, entonces la velocidad inicial es cero. O sea, cero, velocidad inicial cero por el tiempo es cero, ¿vale? Y finalmente, el menos lo que hace referencia es que la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Entonces sería un medio de la aceleración de la gravedad, que si queréis podemos ponerla como 10 para redondear, o 9,8. Algunos profesores lo ponen como 10, otros como 9,8, podemos ponerlo como 10 para redondear. Y simplemente multiplicamos por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Que el tiempo es la otra incógnita, o sea, tenemos que calcular la altura y el momento, o sea, el instante de tiempo en el que se encuentran. Entonces, esta sería la ecuación de posición de A. Y ahora vamos a plantear la de B. En el caso de B, pues tendríamos, bueno, o sea, lo voy a hacer a partir de la ecuación general para que se vea lo que es cada término. Entonces, tenemos que esta es la I, es la altura del momento en el que se encuentran, y sub 0, pues como parte desde el suelo, que es un dato que nos da el enunciado, desde el suelo se lanza una piedra, pues la altura inicial es 0. La velocidad inicial, pues nos dice que se lanza con una velocidad de 30 metros por segundo, pues es 30, multiplicado por el tiempo, que es el instante en el que se encuentran, el instante de tiempo en el que se encuentran, menos un medio de g, que es 10 por t al cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos planteadas las dos ecuaciones, ya esto simplemente sería un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían I, que es la altura a la que se encuentran, y T, que es el momento en el que se encuentran. Entonces, esto podéis resolverlo de la manera que habitualmente resolváis las ecuaciones. En este caso podemos, por ejemplo, como la I y la I pues son la misma, podemos resolverlo igualando las dos I. O sea, podemos decir esto es igual a esto. Y de ahí, pues simplemente tendríamos que despejar el tiempo. Entonces, bueno, el tiempo, a ver, sería simplemente, pues vamos despejando, sería, vamos a ir poniendo término por término, vamos a ir un poco simplificando esto. Aquí tenemos menos un medio por 10 por t al cuadrado, y aquí también tenemos menos un medio por 10 por t al cuadrado. Entonces, este término se iría con este. Entonces, tenemos que nos quedaría, por un lado, 20, el 30t este, que está aquí sumando, pasa al otro miembro restando, 30t igual a 0. ¿Vale? Hay un segundo que esto se me ha salido de la ecuación. Entonces, nada, simplemente de aquí despejaríamos t, que sería 20 es igual a 30t. Y de ahí despejamos t, que sería, voy a poner esto un poco más grande, t sería igual a 20 entre 30. T es igual a 20 entre 30. Podéis dejarlo así, o si queréis podéis poner 2 entre 3, o lo podéis dejar como queráis. Y ya con este resultado, pues simplemente tendríamos que sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones de posición. O sea, por ejemplo, en esta, ¿no? Pues sustituimos el tiempo. Aquí, donde pone t, pondríamos 2/3 de s. Y ya tendríamos, o sea, se encuentran
a los 2 tercios de segundo y a una altura que simplemente la calculamos pues sustituyendo aquí el tiempo en el que se encuentran. Y eso sería todo. Hasta luego, chao.